pues no está hoy, entonces, bueno, pues aprovechamos y yo pues tendré estos dos próximos encuentros. Ahora, hasta las 8 menos cuarto, más o menos aproximadamente, 8 menos 10, y ya después, pues, el siguiente, a partir de las 8. Entonces, continuando en la reflexión que traemos en el itinerario que yo os ofrezco, en torno a la eclesiología, la semana pasada presentábamos pues, el documento Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia. Allí hablábamos del esquema, cuáles eran sus distintos capítulos, de tal manera que después del concilio, en el estudio de la eclesiología, que después recoge el Sínodo de los Obispos de 1985 y el propio Catecismo de la Iglesia Católica, aparecen como tres categorías fundamentales para el estudio de la eclesiología, las cuales han de verse de una manera interconectadas, no separadas. La primera categoría es pueblo de Dios, que corresponde también al capítulo segundo de Lumen Gentium, la Iglesia como pueblo de Dios. Y la semana pasada pues hicimos una introducción. Esas otras categorías que aparecen después en la reflexión es la de cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, que las veremos en días sucesivos. Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. En el Sínodo de los Obispos de 1985, a los 20 años de la clausura del concilio, para hacer balance y para reflexionar cuál era la eclesiología del concilio, vinieron a consensuar la Iglesia como comunión. Este concepto de comunión es el que aglutina la eclesiología o los distintos aspectos eclesiológicos que nos ofrecía Lumen Gentium y el concilio. Después, el Catecismo de la Iglesia Católica lo recoge y lo tenemos aquí por delante, que es lo que nosotros vamos a comenzar a ver esta tarde con otros documentos. Pueblo de Dios. Yo confío que nos dé tiempo para después relacionar esta categoría de Iglesia, pueblo de Dios, comunión y sinodalidad. Ahora lo tenemos muy presente. La Iglesia sinodal, la sinodalidad, bueno, ¿cuál es la relación? ¿O cuál es ese desarrollo eclesiológico desde el Concilio Vaticano II hasta el día de hoy, con la propuesta que nos hace el Papa Francisco en este Sínodo de los Obispos? En lo que ahora a nosotros nos ocupa, nos situamos en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es lo que estáis viendo en la pantalla, y aparece ahí la Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Nosotros nos dedicamos, los otros no los vamos a ver hoy, los veremos otro día, a pueblo de Dios. A partir de ahí, bien, echa esto un poquito para el lado, ahí. El número 781 nos dice: en todo tiempo y lugar ha sido grato a Dios el que le teme y practica la justicia. Sin embargo, quiso santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa. Eligió, pues, a Israel para pueblo suyo. Hizo una alianza con él y lo fue educando poco a poco. Le fue revelando su persona y su plan a lo largo de su historia y lo fue santificando. Todo esto, sin embargo, sucedió como preparación y figura de su alianza nueva y perfecta que iba a realizar en Cristo. Es decir, el Nuevo Testamento en su sangre, convocando a las gentes de entre los judíos y los gentiles para que se unieran no según la carne, sino en el Espíritu. Y esa sigla es la cita Lumen Gentium, la cita del documento Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, como hemos dicho, dedicado a la Iglesia, en el número 9. Esta es la introducción. En el designio de Dios está la alianza de Dios con el hombre, y lo hace desde
la llamada a ser pueblo. Dios nos ha creado a todos y cada uno de nosotros de una manera singular, individual, persona. A todos nosotros nos llama a esta vida y a la vida eterna, pero nos ha convocado como pueblo. En el Antiguo Testamento establece la alianza, por eso es el pueblo de la Antigua Alianza. A partir de Jesucristo, pueblo de la Nueva Alianza. Ahí lo tenemos, bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las características del pueblo de Dios? Número 782. Dice, tiene unas características que le distinguen claramente de todos los grupos religiosos, étnicos, políticos o culturales de la historia. Es el pueblo de Dios. Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo, pero Él ha adquirido para sí un pueblo de aquellos que antes no eran un pueblo, una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa. Es voluntad de Dios elegirse un pueblo. Se llega a ser miembro de este cuerpo no por el nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del espíritu, nos ofrece la cita de San Juan. Es decir, por la fe en Cristo y el bautismo, que a nosotros nos parecerá una obviedad, ¿verdad? ¿Quién es cristiano? El que se bautiza, pero aquí nos dice, y profesa la fe. Claro, si yo me bautizo y nunca, si me bautizo de niño, mis padres, ni mis padrinos, ni mis abuelos, ni mi familia me llevan nunca a la iglesia. ¿Soy cristiano? Sí. Pero si no profeso la fe, hay una dimensión en mí que no se ha desarrollado en esa relación de intimidad con Dios en su cuerpo que es la iglesia. De tal manera que, bueno, pues aparece para nosotros fundamental la profesión de fe que viene después del encuentro con Dios y el bautismo, por el cual nosotros quedamos configurados como hijos de Dios en su iglesia, pueblo de Dios. Bueno, todo esto, una anécdota muy rapidísima, que pasó en la Catedral de Sevilla, pues que había confirmaciones de jóvenes, presentaban todas las documentaciones de los padrinos, pues había un señor musulmán que quería ser padrino. Claro, le dijeron, mire, usted no puede, que para ser padrino hay que ser católico, hay que profesar la fe, hay que tener bautismo. ¿Usted está dispuesto? No, si yo vengo a ser padrino nada más, pues que usted no puede, no puede. Parece obvio, ¿no? Bueno, pues no es tan obvio cuando no todo el mundo lo sabe o nadie se lo ha dicho. Bueno, este pueblo tiene por cabeza a Jesús, el Cristo, que significa también ungido, Mesías. Porque la misma unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo fluye desde la cabeza al cuerpo. Es el pueblo mesiánico. Para nosotros, ser pueblo de Dios, pueblo de la nueva alianza, es tener a Cristo por cabeza, al propio Dios. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, sus miembros. Que aquí viene después, verá, una cita célebre de San Pablo, en 1 Corintios 13. La identidad de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Vuelvo a citar, Lumen Gentium, número 9. Nuestra identidad, si somos configurados como hijos de Dios y miembros de su pueblo, implica que tenemos dignidad, dignidad de hijos, y en este caso también libertad. Esta libertad implica que he conocido a Dios y opto por Él, porque es la verdad. En esa cita también de San Juan, Jesús es el camino, la verdad y la vida. A nosotros hacernos cristianos no nos hace esclavos, nos hace verdaderamente libres. Libres para conocer la verdad y la verdad es Dios, optar por Él definitivamente en todas las dimensiones de nuestra existencia. Su ley es el mandamiento nuevo.
Amar como el mismo Cristo nos amó. Esta es la ley nueva del Espíritu Santo. Nos ofrece cita de San Juan y de San Pablo a los Gálatas y a los romanos. Esto significa que la ley dada por el Señor a Moisés ya no es válida. No es así, porque nosotros tenemos el testimonio de Jesús de Nazaret, el cual era judío fiel, conocía y practicaba la ley. Con él viene la nueva alianza, la ley nueva, que no viene, Jesús no lo dice, yo no vengo a suprimir, a derogar la ley, vengo a darle plenitud, cumplimiento. Nosotros hemos de conocer y practicar la ley como camino de perfección cristiana que viene de Dios. Nuestra identidad está en Jesucristo. La ley nueva, el mandamiento nuevo del amor. Su misión es ser la sal de la tierra y la luz del mundo, citando a San Mateo. Es un germen muy seguro de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano. Vuelvo a citar, Lumen Gentium 9. Misión es ser sal de la tierra y luz del mundo. Ya lo veremos, esta misión implica el anuncio del Evangelio. En lo más cotidiano para nosotros, hablar de Cristo, hacerlo presente a través de nuestras obras. No es solo un contenido doctrinal. Nosotros hacemos presente nuestra fe en Jesucristo por nuestras buenas obras, por nuestro testimonio de vida. Esto lleva consigo también una conformación de nuestra identidad y de nuestra moral. Si creo en Jesucristo, pertenezco a su Iglesia, esto me configura a partir de la Sagrada Escritura, la tradición auténtica de la Iglesia, y por lo tanto lleva también consigo un estilo de vida. No puedo decir soy cristiano católico y después que mi vida moral no tenga ninguna relación con ese ser Iglesia, con ser hijo de Dios. Esta dificultad yo creo que la tenemos más arraigada de lo que parece. Por esto nos lleva a esa, una de los rasgos de la crisis de fe que hoy tenemos, es el del relativismo. Un relativismo en muchas ocasiones moral. ¿Qué es verdad o mentira? Lo que yo creo. Luego, ¿qué es bueno o malo? Lo que yo creo. Pues, ¿y eso qué relación tiene con el Evangelio de Jesucristo? Bueno, la Iglesia nos ofrece, precisamente por Jesús de Nazaret, por el propio Dios que nos convoca como pueblo, a, entre todos, recibiendo ese don de Dios, caminar unidos. Y esto significa también que se nos ofrece esa enseñanza, ese aprendizaje, ese conformarnos como cristianos adultos. Todo esto lo hacemos en Iglesia. Por último nos dice, su destino es el reino de Dios, que Él mismo comenzó en este mundo, que ha de ser extendido hasta que Él mismo lo lleve también a su perfección. Una vez más, Lumen Gentium 9. El destino, la Iglesia, el Señor la funda para un fin, continuar su obra, que es dar a conocer, anunciar el Evangelio, construir el reino de Dios. En este tiempo y en este espacio, en este mundo, como peregrinos hacia la casa del Padre. Nuestra meta es la Jerusalén celeste. Somos ciudadanos de este mundo, pero no para este mundo. Todos sabemos que no nos quedamos aquí, que aquí estamos de paso. El siguiente punto que nos habla, un pueblo sacerdotal, profético y real. Algo decíamos ya también la semana pasada. Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha constituido sacerdote, profeta y rey. Todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo
y tiene las responsabilidades de misión y de servicio que se derivan de ellas. Ahora, nos va un poco a desarrollar estas dimensiones. En el 784. Al entrar en el pueblo de Dios por la fe y el bautismo, como se nos ha dicho, se participa en la vocación única de este pueblo, en su vocación sacerdotal. Cristo, el Señor, pontífice tomado de entre los hombres, ha hecho del nuevo pueblo un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. Los bautizados, en efecto, por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. Lumen Gentium Dies. Por nuestra fe y por nuestro bautismo, nosotros quedamos configurados a Cristo sacerdote, en un camino en el cual se nos llama a construir el reino de Dios. Por esto aparece esa importancia de la común vocación de todo cristiano por el bautismo a dar testimonio de nuestra fe, a anunciar el Evangelio. Si yo les digo a ustedes predicación, ¿qué se les viene a la cabeza? Sacerdote. Pero si yo les digo anuncio del Evangelio, también sacerdote. Pues el anuncio del Evangelio y la predicación en realidad están muy unidos, porque básicamente hablar de Dios, hablar de Jesucristo, esto es común a todos los fieles cristianos, desde nuestro bautismo. ¿Qué ocurre? Que nosotros en nuestra tradición la predicación la asociamos a los religiosos, a los sacerdotes, cuyo ministerio singular se ve en la celebración de la Eucaristía, en la homilía. Eso sí es propio del sacerdote, del religioso que predica, que es sacerdote, o del diácono y de una manera máxima, digamos, en el obispo. Pero esta dimensión de anunciar el Evangelio, de predicar, de hablar de Jesucristo, es vocación de todos ustedes, de todos los fieles. Esta es la dimensión que desde hace muchos años se habla en nuestra Iglesia y que no acabamos de tomar conciencia. Y el Papa Francisco vuelve a reiterarlo una y otra vez. Tenemos que despertar nuestra común condición bautismal, que lleva consigo esta dimensión junto a otras. Aparece aquí, después, 785. El pueblo santo de Dios participa también del carácter profético de Cristo. Lo es sobre todo por el sentido sobrenatural de la fe, que es el de todo el pueblo, laicos y jerarquía, cuando se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre, y profundiza en su comprensión y se hace testigo de Cristo en medio de este mundo. Esa dimensión profética lleva consigo también el de dar testimonio, el de hacernos testigos. El profeta, para nosotros, en nuestro concepto fundamental, es el que, llamado por Dios, va y anuncia al pueblo. Bueno, nosotros somos profetas en esa dimensión, pero también, desde Cristo, a ser testigos del Evangelio. La expresión máxima de ese ser profeta es el martirio, el testimonio máximo del amor a Dios en su Hijo Jesucristo, el dar la propia vida. ¿Vale? 786. El pueblo de Dios participa por último en la función regia de Cristo. Cristo ejerce su realeza, atrayendo así a todos los hombres por su muerte y resurrección. Cristo, Rey y Señor del universo, se hizo el servidor de todos, no habiendo venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos.
Para el cristiano, servir a Cristo es reinar, particularmente en los pobres y en los que sufren, donde descubre la imagen de su fundador, pobre y sufriente. El pueblo de Dios realiza su dignidad regia viviendo conforme a esta vocación de servir a Cristo. Esta dimensión que Jesús de Nazaret nos testimonia en la enseñanza de los apóstoles, cuando discutían quién iba a ser el más importante entre ellos. Jesús le dice, pues el que quiera ser el primero, hágase esclavo de todos y póngase el último, y servidor de todos. Esta dimensión no es solo para el sacerdocio ministerial. Por nuestro bautismo es también identidad para cada fiel cristiano. En un camino de santidad de vida, es decir, de configurarnos a Jesús de Nazaret. Por el don de su Espíritu, nosotros caminamos como hijos de Dios. Esto que es teoría, para nosotros en la vida cotidiana, no es ni más ni menos que vivir de las enseñanzas de Jesús de Nazaret y de la experiencia del amor. Si yo he tenido experiencia del amor de Dios en mi vida, me sale hablar de Dios, me sale vivir como Él vivió y como Él enseñó. Aquí nosotros nos hacemos profundamente hijos de Dios, hermanos en la fe, cristianos. Uno de los retos que hoy tenemos y que ha insistido yo en los escritos, se lo he leído a Juan Pablo II, Benedicto XVI, a Francisco, que nuestra vida de fe solo es posible, en nuestra vida de fe solo es posible un compromiso de vida cristiana de este tipo cuando hemos tenido experiencia de amor en nuestra vida, experiencia del amor de Dios en nuestra vida. Es decir, una verdadera y real conversión, un encuentro. Porque un encuentro con Dios lo cambia todo. No es que me cambie los muebles de mi casa, me cambia a mí. Señor, ¿qué quieres de mí? Te he conocido, ¿qué quieres de mí? Entonces tienen sentido estas dimensiones. Me configuran, me hacen caminar como hijo de Dios y de su Iglesia. Si no hay esa experiencia de Dios, del amor de Dios, de conversión, toda esta reflexión, fruto de la propia Iglesia, de nuestra experiencia de apóstoles, si queremos, pues quedan teorías. Nadie sigue una teoría. Se sigue a Jesucristo. Ser Iglesia significa vivir el Evangelio desde el amor de Dios, que estamos llamados a profesar todos. Luego, damos testimonio de ese amor de Dios. Yo lo recuerdo en muchas ocasiones. A los primeros cristianos no se les reconocía que eran judíos, no se les reconocía porque conocieran la ley y fueran más practicantes de la misma. No se les reconocía porque fueran más al templo que los demás judíos. ¿Por qué se les reconocía? Porque se querían entre ellos. No había pobres entre aquellos cristianos. El que tenía un campo lo vendía y daba el dinero para el servicio de todos. Ojo, y eran asiduos al templo, conocían la ley, seguían las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Eso que poco a poco configuró la Iglesia con el don del Espíritu Santo. Pues esto mismo se nos pide a nosotros hoy. Bueno, nos dice ahí, al final de este pasaje, la señal de la cruz hace reyes a todos los regenerados en Cristo y la unción del Espíritu Santo los consagra sacerdotes. Y así, además de este especial servicio de nuestro ministerio, todos los cristianos espirituales y perfectos deben saber que son partícipes del linaje regio y del oficio sacerdotal. ¿Qué hay más regio que un espíritu que sometido a Dios rige su propio cuerpo? ¿Y qué hay más sacerdotal que ofrecer a Dios una conciencia pura y las inmaculadas víctimas de nuestra piedad en el altar del corazón? Pues una cita de San León Magno, padre de la Iglesia.
Este es el catecismo, lo que dice el catecismo del pueblo de Dios. Ustedes ya sabéis, cuando os enseñé el primer día, que está el catecismo y después está la síntesis, que es el compendio del catecismo. Claro, aquí hemos tenido unos cuantos números, pero si nos vamos al compendio, que es como nos ofrece todo muy condensado en poquitas frases, nos pregunta en el 153, ¿por qué la Iglesia es el pueblo de Dios? Hace referencia a los números que nosotros hemos leído y dice, los números que hemos leído del catecismo, la Iglesia es el pueblo de Dios porque Él quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunidos en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nos ha convocado como pueblo porque no ha querido crearnos de una manera aislada. Nos convoca a todos en este caminar unidos. ¿Cuáles son las características de este pueblo? Que nos la dice, simplemente nos las enumera. Este pueblo, del que se llega a ser miembro mediante la fe en Cristo y el bautismo, tiene por origen a Dios Padre, por cabeza a Jesucristo, por condición la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, por ley el mandamiento nuevo del amor, por misión la de ser sal de la tierra y luz del mundo, por destino el reino de Dios ya iniciado en la tierra. Ahí tenemos la síntesis. Claro, si yo leo este parrafito sin ir a lo otro, pues se me queda muy bien, pero muy esquemático. Por eso, el compendio siempre nos va a referir al catecismo. Si queremos profundizar, no nos quedemos solo con el compendio. Nos viene muy bien para una síntesis, pero para profundizar hemos de ir también al catecismo. Bueno, después nos habla de estas tres funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. ¿En qué sentido el pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo? Nos dice, el pueblo de Dios participa del oficio sacerdotal de Cristo en cuanto los bautizados son consagrados por el Espíritu Santo para ofrecer sacrificios espirituales. Participa de su oficio profético cuando, con el sentido sobrenatural de la fe, se adhiere indefectiblemente a ella, la profundiza y la testimonia. Participa de su función regia con el servicio, imitando a Jesucristo, quien siendo Rey del universo, se hizo siervo de todos, sobre todo de los pobres y los que sufren. La síntesis. La síntesis. Que insisto, esto es teoría, pero no nos quedamos en la doctrina o en la teoría. Esto tiene sentido cuando es expresión de la vida creyente. Bueno, esto por aquí. Si damos el siguiente paso que yo les traigo hoy, bueno, pues es aquí. Ustedes me imagino pues, que ya han participado, han recibido pues, toda la documentación, pues que estamos en proceso sinodal. La Iglesia, convocada por el Papa Francisco, pues nos ha insertado en esta preparación al sínodo de los obispos, que tiene distintos momentos. Momento culminante en cuanto a la celebración es la Asamblea Sinodal, será en 2023 en Roma. En este caso, el Papa ha hecho partícipe a toda la Iglesia universal del trabajo sinodal, ¿vale? De tal manera que nosotros estamos en la fase diocesana. Para esto se nos han dado distintos documentos. El que tiene carácter más teológico es este, que yo les acabo de poner aquí en la diapositiva. Es un estudio que el Papa Francisco encarga a la Comisión Teológica Internacional. Es un grupo de teólogos al servicio del Santo Padre y que, bueno, pues ante algunos temas que el Papa considera importantes, les manda pues, que lo trabajen. Fruto de ese estudio, en el 2018, pues salió este documento sobre la sinodalidad en la vida de la Iglesia. La sinodalidad en la vida y la comunión de la Iglesia, 2018. Es un documento largo, documento de carácter teológico, sobre todo en el capítulo 2, que nos habla pues, de la identidad. En el número 6,
que es el que yo les voy a citar, si nos da tiempo, varios, pero bueno, empezamos por este número 6, cuyo título aparece ahí, comunión, sinodalidad, colegialidad. Todos los vocablos tienen un significado. En este caso, dice, aunque el término y el concepto de sinodalidad no se encuentre explícitamente en la enseñanza del Concilio Vaticano II, si nosotros vamos a todos los documentos que yo les dije, ¿verdad?, del concilio, no aparece la palabra sinodalidad. Se puede afirmar que la instancia de la sinodalidad se encuentra en el corazón de la obra de renovación promovida por el concilio, en el desarrollo de todos estos conceptos que vamos a ver, que estamos viendo. En efecto, la eclesiología de pueblo de Dios, que sí aparece en el concilio, Lumen Gentium capítulo 2. Destaca la común dignidad y misión de todos los bautizados en el ejercicio de la multiforme y ordenada riqueza de sus carismas, de su vocación y de sus ministerios. Esto es profundamente suyo, de todos los seglares. Vamos, y mío también. Antes de ser sacerdote, pues también yo he sido seglar. La común dignidad y misión de todos los bautizados en el ejercicio de la multiforme y ordenada riqueza de sus carismas, de su vocación y de sus ministerios. El Papa Francisco, esto que suena así un vocabulario más teológico, nos lo dice también muy cercanamente. Todo bautizado es agente de pastoral. Todo bautizado es discípulo misionero. Todos estamos llamados a vivir nuestra común dignidad y misión de hijos de Dios en la Iglesia. Luego, esta común vocación, esta común misión implica un compromiso por la construcción del reino de Dios. Aquello quizás característico de otras épocas de la Iglesia. ¿Quién tiene que hacer la Iglesia? El clero. Y los fieles, recibir la enseñanza del clero. Eso es solo hoy una dimensión. Por vocación, todos los fieles están llamados a ser misioneros, a construir el reino de Dios, a dar testimonio de la verdad de Dios, como don del Espíritu Santo. Ojo, que en ningún caso se niega ni la constitución jerárquica de la Iglesia, que es de institución divina, la instituye el propio Señor, Jesús de Nazaret, ni la realidad sacramental de la Iglesia, entre ellos el sacramento del orden sacerdotal, sus 3 grados, obispo, presbítero y diácono. Ser pueblo de Dios nos llama a caminar todos unidos. Obispos, sacerdotes, religiosos, diáconos, consagrados, fieles, todos. Y este es el ámbito sinodal, la Iglesia que camina unida en una única y misma vocación y misión. Este es el camino de la Iglesia. Aquí está hoy su eclesiología, digamos, más actual. Y es lo que intentamos dar a conocer y que esto cale en todos los fieles, en todos los hermanos de la hermandad. Así lo conseguimos. Ya, a ver si conseguimos, dirían ustedes. Yo me estoy riendo, a ver si consigo primero que vengan a los cultos de la hermandad, ¿verdad? A ver si vienen todos, vienen a los cabildos, a ver si vienen... Bueno, entonces, nos dice ahí, siguiendo, el concepto de comunión expresa en este contexto la sustancia profunda del misterio y de la misión de la Iglesia, que tiene su fuente y su cumbre en el banquete eucarístico, en la Eucaristía. Ahí tiene su fuente y cumbre, que esto lo dice también el Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium. Nuestra Iglesia es eucarística. ¿Por qué? Porque es Cristo, es Dios quien nos convoca, nos alimenta y nos envía a la misión. Igual que he dicho en lo del bautismo, para ser cristiano hay que profesar la fe y estar bautizado. Pues también hay que participar de la Eucaristía. Si es Cristo quien te convoca, es Cristo quien nos convoca. ¿Cómo alimentamos nuestra fe? Si no es en la oración, en la participación de los sacramentos.
en la vida de caridad. Todas las dimensiones nos hacen un cristiano completo, en todas sus dimensiones. Este concepto designa la red del Sacramentum Ecclesiae, la unión con Dios, Trinidad y la unidad entre todas las personas humanas que se realiza mediante el Espíritu Santo en Cristo Jesús. La sinodalidad, en este contexto eclesiológico, indica la específica forma de vivir y obrar, modus vivendi et operandi, de la Iglesia de pueblo de Dios, que manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea, en el participar activamente de todos sus miembros en su misión evangelizadora. En concreto nos dice comunión en el caminar juntos, que esto es el sentido más primero del sínodo, o de la sinodalidad, caminar juntos. Reunirse en asamblea, expresión máxima de esa asamblea, la Eucaristía dominical. Y en el participar activamente en todos los miembros en su misión evangelizadora. Todos somos partícipes de construir el reino de Dios. Cada uno su vocación, cada uno a partir de los dones y carismas que Dios le haya dado. Y usted, nosotros desde la hermandad, pues desde la hermandad, en comunión con la parroquia, con la Iglesia diocesana, con la Iglesia universal. Claro que sí. Pero unidos como pueblo. Bueno, aparecía después aquí también. Mira, una de las cuestiones es si hay novedad o no hay novedad. Nos dice el documento de la Comisión Teológica Internacional un vislumbre de novedad en la línea del Vaticano II. Aquel sigue siendo nuestro punto de referencia teológico, eclesiológico, pero sí que hay alguna novedad. Entonces, dice, en este caso, lo leo rápidamente porque tenemos que parar, ¿vale? A descansar un poquito y a interrumpir la grabación para poder grabar la siguiente. Los frutos de la renovación propiciados por el Vaticano II en la promoción de la comunión eclesial, de la colegialidad episcopal, de la conciencia y del ejercicio sinodal han sido abundantes y preciosos. Pero ciertamente aún queda mucho por hacer en la dirección trazada por el Concilio. Queda mucho por hacer. El impulso para llevar a cabo una pertinente figura sinodal de la Iglesia, como el objetivo, uno de los objetivos, aunque sea ampliamente compartido y haya experimentado formas positivas de actuación, requiere principios teológicos claros y orientaciones pastorales incisivas, que es el fin del documento, que nos lo va a ofrecer después. Todo esto está recogido, aunque sea de una manera muy sintética, en ese documento marco que se ofreció desde la diócesis para trabajar los distintos grupos, donde venía una explicación en 4 temas y después unas preguntas. Aquí está en este documento desarrollado, largo. Ahí tenemos una síntesis. Si queréis profundizar, pues aquí está este documento. Está en la página web. Dice, este es el umbral de novedad que el Papa Francisco invita a atravesar. En la línea trazada por el Vaticano II y recorrida por sus predecesores, él señala que la sinodalidad expresa la figura de la Iglesia que brota del Evangelio de Jesús y que hoy está llamada a encarnarse en la historia, en la creativa fidelidad a la tradición. En conformidad con la enseñanza de Lumen Gentium, lo que leíamos la semana pasada. El Papa Francisco destaca en particular que la sinodalidad nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender el mismo ministerio jerárquico. Sinodalidad no significa, o pueblo de Dios no significa dejar la jerarquía. Está dentro del pueblo de Dios, dentro del ámbito sinodal, del trabajo común, del caminar juntos. Y que sobre la base de la doctrina del sensu fidei fidelium, todos los miembros de la Iglesia son sujetos activos de evangelización. Esta es la insistencia del Papa. Todos somos partícipes de esa misión de la Iglesia. Se sigue de esto que la puesta en acción de una Iglesia sinodal es el presupuesto indispensable para un nuevo impulso misionero que involucre a todo el pueblo de Dios. Un nuevo impulso, pues porque los ha habido en otros momentos de la historia reciente de la Iglesia y de la historia remota.
con la asistencia del Espíritu Santo, la Iglesia, en cada momento, ante cada reto, ha ido ofreciendo respuestas que han ido dinamizando la propia evangelización. Hoy estamos llamados a una nueva evangelización, un nuevo tiempo para nuestra cultura, para nuestra vida social, para todos nosotros cristianos. Bueno, pues habláis del compromiso ecuménico. Sabéis que el ecumenismo se refiere a la ansiada y deseada unidad de todas las confesiones cristianas en el mundo. Bueno, pues este caminar juntos también es ofrecer una mano a nuestros hermanos cristianos. Me quedo aquí en esta parte, descansamos un rato y continuamos con lo siguiente. Muchas gracias.